viernes 15 de junio, el señor Juan Carlos Monzón Rojas recobró su libertad. Él cumplió con los compromisos que adquirió con la Fiscalía al brindar declaración como colaborador eficaz en algunos de los procesos. Bueno, ahí está entonces el tema planteado, libertad legal versus libertad inmoral. ¿Cuál es la razón de que Juan Carlos Monzón haya recuperado la libertad? Julio Talamonti está con nosotros para analizar el tema, así es que Talamonti, bienvenido a Todo Noticias. Gracias, Andri, Alejandra, bienvenido, muy buena tarde. Qué gusto saludarles. El tema es polémico porque ya fuera de cámaras, televidente allá, estábamos discutiendo algunas cuestiones de estas. En lo legal es absolutamente legal. La cosa es, y hoy lo vamos a analizar y a manifestar acá. Ah, qué bonito, ¿verdad? En Buen Chapín yo puedo delinquir y me aboco. Ahorita vamos a explicar, como decía el licenciado André Carías, cuáles serían los requisitos para ser colaborador eficaz, pero puedo hacer desmanes, puedo robar millones y me puedo ir tranquilo. ¿Eso es moral, aunque sea legal? Bueno, y ese es justamente el tema, ¿no? Porque claro, en primera instancia, ¿por qué aceptaron a Juan Carlos Monzón como colaborador eficaz? Entonces yo te decía, ¿quién puede ser colaborador eficaz entre los detenidos por determinado proceso? Una pregunta muy buena y determinante en este caso. Hay una ley dentro de todas nuestras leyes, es la ley contra la delincuencia organizada. Esa ley contra la delincuencia organizada, en lo que es a partir del artículo 90 hasta el 104, habla acerca de la figura del colaborador eficaz. Ahora, ¿quién puede ser colaborador eficaz, Andri? Aquellas personas que no son los líderes de la estructura criminal. Ojo, Juan Carlos Monzón no se consideró por el MP el líder porque por encima de él estaba Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Y está en un nivel de confianza y de cercanía con esos líderes. Que conoce la estructura. Suficiente, que conoce la estructura, bravo, Andri, que entonces se le puede dar ese beneficio. ¿Sabes por qué? Porque los beneficios, y vamos a hablar cuáles son esos beneficios, se dan a cambio de las declaraciones supuestamente contundentes y veraces. Digo supuestamente, porque también eso hay que comprobarlo, ¿verdad? Claro, recordemos ahora cómo inicia todo el proceso en contra de Juan Carlos Monzón. Él estaba prófugo de la justicia cuando se logra la captura del presidente, en ese caso, Otto Pérez Molina, y de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Días posteriores se da la captura de Juan Carlos Monzón. Bueno, no es captura, él se presenta, se entrega a las autoridades y es allí cuando inicia toda esa situación. Él inicia como colaborador eficaz, llega a algunos acuerdos, en este caso con Ministerio Público y también CICIG, porque recordemos que todo esto se hizo bajo el mandato de CICIG. Son investigaciones que vienen, en este caso, del 2015. Ahora bien, también importante mencionar que a Juan Carlos Monzón se le extinguieron bienes. Correcto. Hubo extinción de bienes, pero ¿qué tanto le pudo haber quedado él? Ahora, el goce de su libertad estuvo 2 años y 8 meses en prisión únicamente, y fue prisión preventiva, ni siquiera fue una condena. Correcto. Entonces, estamos fallando aquí en algo está fallando aquí en el sistema de justicia. Lo que pasa es de que todo esto que estamos hablando ahorita de la figura de colaborador eficaz, hay que decirlo, antes no existía, pero las corrientes suramericanas que mandan en nuestro derecho penal y procesal penal, junto con otras corrientes ya más avanzadas como la italiana y la alemana, pero aquí lo que se dicta, por ejemplo, en países como Argentina, Colombia, viene para Guatemala, y en el tema penal hace que se acepte el tema de esta figura de colaborador eficaz. Ahora bien, es muy cierto, la negociación que hicieron la defensa técnica, es decir, los abogados de Monzón, se entrega sí o sí si el MP lo acepta como colaborador eficaz, y el MP dice que sí, y de hecho estamos viendo que inclusive se preocupó muchísimo en resguardar la integridad de él en la cárcel, ¿verdad? Y de su familia, porque recordemos que la familia, claro, ¿no? En lo legal es también legal. La familia fue protegida. Él fue protegido, como usted lo menciona, pero también la familia fue protegida. Incluso la familia ya no estaba en Guatemala. Tuvo que es uno de los beneficios de la ley. Claro, del país, porque Monzón dijo en su momento que su familia estaba siendo amenazada y que quería ingresar a su vivienda. En fin, ¿cómo funciona todo este proceso? ¿Puedo manifestar aquí algo antes de contestar eso? Claro. Y si me permiten, Andri y Alejandro, por favor. Quiero manifestar mi enojo y mi indignación primero ante esta situación, porque eso es muy cierto lo que dice Alejandra Mena. La familia protegida
vida ya no está en el país. Juan Carlos Monzón, protegido, ya no está en el país. Es cierto, se le extinguen algunos bienes porque definitivamente parte de los beneficios de ser colaborador eficaz en lo legal es que repares el daño que causaste, pero ojo, aquí hablemos claro, seguramente no devolvió los millones que se robó porque fueron muchos. Y es que a eso iba precisamente, que él no se va con las manos vacías, él no es un pobre hombre que no tiene absolutamente nada. Y aquí algo está mal, porque entonces esto nos llama a que, bueno, nos metemos a una estructura, delinquimos, robamos, etcétera. Soy colaborador eficaz, estoy 2, 3 años en la cárcel perverso. Y luego me voy. Sí, incentivo perverso. Entonces, ¿es esto correcto? Para mí no. La pregunta que está en la pantalla. Pero sí es legal, ¿verdad? No, la pregunta que aparece en pantalla eventualmente que dice libertad legal versus libertad inmoral. Es legal, pero en este caso ya raya la moral. Correcto. O la inmoralidad. Correcto, Andri. Porque entonces lo que decía Alejandra tiene razón y que uno puede llevarse cualquier cantidad de millones del erario público, ese es el mensaje, ¿no? Que se está dando entre líneas. Ser el más pillo de los pillos. Y después pedir, bueno, a través de tu abogado, miren, se entrega fulano de tal, Talamonte y se va a entregar, pero si lo aceptan como colaborador. Si te dicen no, te entregas. ¿Y sabes? Si te dicen sí, te entregas y entonces estás poco tiempo en el ¿Sabes qué te aseguras con eso, Andri, que acabas de decir? Es correcto. Andri lo acaba de decir, te vas tranquilo. ¿Por qué? Porque otro de los beneficios que marca el artículo 102 de la Ley contra la Delincuencia Organizada para el colaborador eficaz es que no vas a recibir una condena. Ya, o sea, todo esto, aunque te extingan algunos bienes, aunque en teoría repares el daño, que esto es imposible realmente hacerlo, no recibes una condena. De estos 5 casos. Sí. De estos 5 casos en los que Juan Carlos Monzón fue colaborador, de estos ya no podrían recibir condena alguna, ya no. A menos que lo vinculen a un caso adicional. Correcto. Inicie un nuevo proceso. Fuera de estos casos. Fuera de estos ¿Y qué pasa con las impugnaciones que están haciendo ahora los abogados defensores de las personas implicadas? Que era evidente que se iban a pronunciar y que iban a rechazar esto y que yo creo que son varios de guatemaltecos quienes rechazamos esas acciones. ¿Sabes cuál es el problema, Alejandra? Y Andrea, aquí es una situación. La figura del colaborador eficaz aquí en Guatemala está basada y sustentada en una prueba, pero es la prueba más débil de todas las pruebas, es la prueba testimonial. Tu palabra contra la palabra de Andrew, contra la mía. Y ahí... prácticamente es la palabra del colaborador eficaz en contra del proceso, ¿no? Andri, ojo, de todos los demás. Todos los demás. Andri, pero el colaborador eficaz no fue acaso un pillo, no fue acaso un delincuente. Claro, y él mismo lo declaraba. Correcto. Entonces, ¿cómo le puedo yo creer? ¿No se podría ahora nuevamente con esas impugnaciones que están realizando los abogados defensores la recaptura de Juan Carlos Monzón? ¿Podría él volver a la cárcel o ya recobra su libertad por sí? No, ya no. Lamentablemente esto es la parte que no me gusta de hasta dónde hemos permitido que llegue la justicia penal aquí en Guatemala. Con estos casos sonados, con estos casos mediáticos, donde al final de cuentas condenas todavía no hay. Porque miren esto, analicemos. Juan Carlos Monzón legalmente está libre. Moralmente lo condenamos, pero condena en cualquiera de esos casos donde estaba vinculado no hay para ninguno. Entonces, ni siquiera para él, nunca hubo una condena para él. A ver, qué perverso es esto, en prisión preventiva. A ver, para él Talamonte, nunca te hago hubo una pregunta que yo digo que es difícil responderla porque obviamente tiene que ver con la convicción que tú tengas. Sí. ¿Sería un show todo esto? ¿Montado por las partes actoras? ¿O realmente es fidelidad de la justicia? Ojo, Andri. Qué excelente y difícil pregunta. Por eso te digo, ¿no? Porque es aparenta como un show a la vista, ¿no? Sí. Pero o podemos confiar en la fidelidad de la justicia y en que en otros casos, cuando aparezcan las figuras de colaboradores eficaces, vamos a confiar plenamente, etcétera. Me permites partir de lo que dijiste, pero lo voy a cambiar un poquito en el orden. Esto, por supuesto, que es legal porque hay una ley. Pero dentro de esa legalidad, el show realmente termina siendo la burla para el pueblo de Guatemala después de que este sujeto hizo lo que hizo. Sí, claro. ¿Verdad? Y se nos va, tranquilo. Te interrumpo. ¿Y solo se recuerdan el caso de los Valdés Pais? Correcto. Por ejemplo, para mencionar, dar una pincelada. Decía uno de los Valdés Pais, a mí fulano de tal me decía que tenía que decir esto. Así es. A mí sutano me decía que tenía que decir esto. Y Mengano que falsos testimonios. Entonces, ¿no será que también le dijeron alguna vez a Juan Carlos Monzón, tenés que decir esto y esto, ir por aquí, por acá, por acá? Definitivamente. Entonces, ahí me pongo a pensar yo, ¿es show o es fidelización de nuestro sistema de justicia para fortalecerlo de aquí en adelante? Bueno, y eso ya es tarea de ustedes, los analistas. Pero más que de ustedes, del sistema, ¿no? Claro. Y en relación a la figura
en este caso de testigo protegido, por así decirlo, cuáles son las debilidades principales que tiene el sistema, cómo se podría modificar y qué es urgente realizar para fortalecer en este caso y en esta área nuestro sistema de justicia. Para ir por orden, gracias. Creo que en este caso es un show. ¿Por qué? Con lo que dice Alejandra. Todavía es un sistema de justicia muy débil, todavía es un sistema de justicia muy vulnerable, muy corrupto en algunos casos el nuestro, para decir que una figura como la del colaborador eficaz, que en realidades más avanzadas, europeas o estadounidenses, funciona perfectamente, pero aquí se ha pervertido y lo único que está sirviendo es para que alguien que confeso, porque él fue absolutamente confeso de que lo hizo y cómo lo hizo y cómo tenía su grado de participación, pues burle a la justicia de esa manera tan burda. ¿Y saben qué es lo que...? Para sus conclusiones, el tiempo, disculpa Andri, el tiempo se nos está terminando. Antes de terminar y que Andri realice la última pregunta, ¿cuáles son las garantías que tiene él como colaborador eficaz ahora que está fuera del país? ¿Qué garantías tiene él? El no volver a ser juzgado, protección policial para él y su familia, de alguna manera, y que haya protección. Tiene protección policial fuera del país, el Estado de Guatemala tiene de alguna manera que coordinarle todo eso. Así que, bueno, conclusiones, ¿verdad? Perfecto, sí, conclusiones, pero ¿sabes qué tal, Monty, con las conclusiones? ¿Sabes qué es lo que más molesta de plano a los implicados en estos 5 casos, que son cientos de personas? Correcto. Estamos hablando de centenares de personas, que ante los medios de comunicación... Ellos son los culpables. Pero fíjate, a ver, Juan Carlos Monzón vertía declaraciones ante la presencia de los medios porque obviamente les permitían ingresar. Un show. Y entonces todo Guatemala sabe ahora que te inculpan en determinado, en X o Y caso, cuando ¿será cierto? Correcto. Porque ese es el problema. Ese es el cierto problema. todo lo que dijo? ¿Es cierto todos los implicados? Pero bueno, tus conclusiones. Las conclusiones son muy rápidas, el tiempo se nos ha acabado. Gracias, Andri, Alejandra, un honor. Es cierto, es legal lo que pasó hoy, pero a mi criterio, y seguramente el criterio de mis compañeros Andri y Alejandra, esto es una burla para la justicia, es una burla y una perversión para usted, y quede al pelo, y qué bonito, que cualquiera puede delinquir y después irse, lo protegemos, le damos dinero y que tenga una gran vida. No se vale. Señores. Gracias, Violeta Lamonti, por esta charla, por habernos expuesto los detalles de esta situación que estaba, pues esta fue una de las notas que marcó sin duda la jornada y era importante que la población guatemalteca que nos sintoniza, pues también pueda emitir su opinión y tener un criterio distinto a lo que ve en los medios de comunicación. Debemos en este momento continuar conociendo otras noticias.